Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Como ustedes saben, la semana pasada se publicó uno de mis artículos en una revista académica revisada por pares con la colaboración de la académica Yale Tosun y el académico Paul Tobin. Por supuesto, este artículo está aquí abajo en los comentarios para quien lo quiera leer. Sin embargo, aquí en este video voy a buscar presentárselos de una forma un poco más digerible, porque entendemos que muchos de estos conceptos son complicados, que el inglés puede ser un impedimento, a pesar de que ahora pues con un clic se puede traducir. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que hay que decir es que este es un artículo sobre el estudio de la gobernanza climática. Esto se refiere a las instituciones que tratan de disminuir los gases de efecto invernadero y consecuentemente el calentamiento global. Ahora, algo que es bien importante entender aquí para sentar las bases es que no necesariamente son los gobiernos únicamente los que están llevando a cabo estas acciones. Incluso justo en este ámbito de política pública, debido a que los gobiernos muchas veces se han echado para atrás, particularmente algunos de los más importantes como los Estados Unidos, entonces cada vez más otros actores, como pueden ser instituciones académicas, como pueden ser negocios y como pueden ser también instituciones no gubernamentales u ONGs, entonces nosotros nos encontramos con lo que se llama en ciencia política un entorno de gobernanza climática policéntrica. Esto significa que no es tan jerárquico, que hay distintas organizaciones tratando de mantener cierto nivel de autonomía, aunque por supuesto sí hay hasta cierto punto jerarquías o diferencias de poder. Entonces nosotros en este artículo en particular nos dedicamos a estudiar exclusivamente a las ONGs latinoamericanas, por supuesto, debido a mi influencia y a mi interés en este tema, pues que estoy colaborando con la Universidad de Heidelberg, con la Universidad de Reino Unido, pues para tratar de combinar conocimiento un poquito más local, más cercano, más hispano, con por supuesto métodos muchísimo más avanzados que se llegan a manejar en otros países. Y por supuesto creo que siempre ayuda la combinación entre distintas mentes a la hora de hacer estudios académicos. Entonces aquí nos enfocamos en el estudio a través de entrevistas semi-estructuradas, que eso significa que sí hay cierta idea de lo que se va a tratar, se tienen las preguntas, pero no necesariamente la entrevista va a ser tan cerrada, se puede ir saliendo un poco del tema, a 22 ONGs que yo entrevisté y que forman parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta unión se eligió porque recientemente ha ido cambiando y cada vez toca más temas de carácter climático, y también porque estas ONGs tienen cierta fortaleza institucional suficiente como para estar llevando a cabo labores más o menos importantes, que no es el caso de todas las ONGs en Latinoamérica, porque muchas de ellas no tienen el mejor contexto institucional. Entonces, como resultado de esta investigación y de estas entrevistas, yo estuve platicando con estas personas. Por supuesto, se utilizaron otros métodos para identificar los patrones, los puntos en común, y también se utilizó otro tipo de bibliografía, de literatura y de teorías para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Pues nosotros nos dimos cuenta que las ONG están colaborando con distintos tipos de organizaciones de todo tipo y en todo tipo de niveles. Me refiero al nivel subnacional, al nivel nacional y al nivel transnacional. Colaboran no solamente con otras organizaciones de su propio país, sino con organizaciones de otros países. En esta colaboración también estamos hablando de una colaboración con distintas naturalezas jurídicas en verdad complejas, ¿no? Colaboran con gobierno, colaboran con instituciones internacionales, colaboran con otras ONGs, con empresas, etcétera. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que a partir de estas colaboraciones, las ONGs buscan establecerse a sí mismas como un puente entre otras organizaciones, precisamente para ir mejorando lo que vendría siendo una clase de red, llamémosle así, de gobernanza climática. Al mismo tiempo, estas ONGs decidieron ser
o instituirse de esta manera precisamente para tener cierto nivel de independencia, ¿no? Para no depender de cambios de gobierno, para poder tomar ellos mismos sus decisiones, y al mismo tiempo esto implica la complicación de que muchas de estas ONGs tienen dificultades a la hora de tener recursos. Esto es muy importante identificar a la hora de estudiar ONGs, porque debido a estas dificultades económicas, de su experiencia y de su colaboración muchas veces depende la forma en la que van a conseguir recursos, ya sea de carácter filantrópico, por alguna empresa privada, con el gobierno nacional, que muchas veces van cambiando de opiniones. No siempre los presidentes están a favor de tomar medidas contra el cambio climático. Ya saben ustedes que hay un enfoque muy fuerte en los hidrocarburos en Latinoamérica, y entonces también a veces se apoyan en organizaciones internacionales, y de tener malas o buenas experiencias muchas veces depende la capacidad de que lleven a cabo acciones prácticas y de que sigan participando del entorno de gobernanza policéntrica que les contaba yo. Ahora bien, ellos consideran, estas ONGs, que es fundamental colaborar con otras organizaciones. Esto es lo que les da vida. Incluso en algunas de las respuestas nos alcanzaban a decir que una ONG no puede existir sin colaboración. Les gusta mucho participar de proyectos con otros países. Muchas veces cuando colaboran con otras organizaciones tienen aprendizajes, obtienen recursos, y los que en un momento ayudan a otros después van cambiando los roles, y si tú en un momento ayudaste, después puedes recibir esta clase de apoyo. Nosotros identificamos entonces que el aprendizaje es fundamental para las ONGs y una de las razones principales por las que colaboran. Sin embargo, también es importante señalar que cuando yo hice esta pregunta, por supuesto, me respondieron la importancia que tenía el aprendizaje. Sin embargo, en otras preguntas prevaleció muchísimo más, como dentro de los objetivos principales para colaborar, pues llevar proyectos a la práctica. Esto a veces les genera mucha frustración, pues pueden haber pláticas con otro tipo de organizaciones, pero si estas son, por ejemplo, muy burocráticas, si sus procesos son demasiado lentos, estas colaboraciones se dificultan. Y esto lo señalaron en lo particular en lo correspondiente a las colaboraciones con gobierno, que son sumamente burocráticas, y también con organizaciones internacionales que a veces no toman en consideración los conocimientos locales, son sumamente lentas y condicionan sus recursos. Ahora, por supuesto, esto les molesta a las ONGs, pero yo que he estudiado a ambos, les puedo decir que por un lado, por supuesto, el conocimiento local debe ser considerado. Por el otro, es realmente difícil que le digas a alguien: dame tu dinero y déjamelo ocupar exactamente como yo quiera, sin que tú tengas ninguna capacidad de decisión, sobre la base de que algunas de estas organizaciones internacionales también tienen conocimiento global que puede contribuir. Entonces, por supuesto, deben de encontrar formas de colaborar las unas con las otras. Las ONGs se encuentran entonces que lo más sencillo es colaborar con otras ONGs para ellos. Finalmente tienen los mismos objetivos, no tienen estos fines de lucro, buscan llevar a cabo proyectos, y pues esto facilita muchísimo la colaboración. Por supuesto, también es más sencillo colaborar en el mismo país, no necesariamente porque lo encuentren más útil, pero a veces hay barreras de lenguaje que les dificulta colaborar a nivel internacional, y que por lo tanto han hecho grandes esfuerzos para poderse conectar con otras organizaciones. A veces no es sencillo. La colaboración con el sector privado es de las más complicadas también para ellos, ¿saben? Porque por un lado, ellos tienen los recursos. Muchas veces cuando se colabora con una empresa, esto facilita mucho llevar a cabo proyectos en la práctica, pero por el otro lado, algunas de las empresas que están involucradas pues son precisamente aquellas que están emitiendo los gases de efecto invernadero, y aunque en cierta medida ya nada más por la colaboración uno puede pensar que están buscando formas de disminuir sus emisiones, es al mismo tiempo en gran medida colaborar con el enemigo para estas ONGs, lo que les dificulta. Algunas lo hacen con gusto, creen que es importante, creen que hay que influir, otras son un poco más contestatarias, y esta es otra de las razones principales que encuentran para colaborar con otras organizaciones.
Como ustedes se pueden imaginar, muchas veces las ONGs no realizan su labor necesariamente a través de proyectos. Ustedes, por ejemplo, pueden ver que si de lo que se trata es de proteger un bosque, algún área natural protegida, pues es más bien de impedir que un gobierno o que alguna empresa vaya a destruir este bosque. Es entonces que bajo esta lógica ellos juzgan sus colaboraciones respecto de su éxito también, no solo de generar proyectos, sino de impedir algún proyecto que vaya a perjudicar al medio ambiente y también consecuentemente a este tema del cambio climático. Es en verdad muy complejo. Aquí en esta esfera se abre la ventaja de que distintos actores participen. Esto también es sumamente bueno, pero muchas veces los gobiernos son los que han estado más atrás a la hora de atender este problema por muchísimas razones, ¿saben? Una de ellas es que es un proceso muy lento, que a veces se llegan a ver los efectos, pum, todos nos enteramos, se va a hundir Tuvalu, hubo incendios en Amazonas, pero como tarda un poco de tiempo en que se vea el próximo efecto, pues se nos llega a olvidar. Otros problemas son más apremiantes. Luego también está la cuestión de la solidaridad. Bueno, pero pues esa es una isla. Nosotros como país no somos una isla, o por lo menos somos una isla más grande, entonces no vamos a tener tantos problemas. Es difícil tener esta solidaridad ya de por sí con seres humanos que viven en otros países, sino pues todavía más difícil como este problema es a largo plazo, pues pídanle solidaridad a las personas con las generaciones futuras, y realmente estamos yendo demasiado en contra respecto de estas tendencias actuales tan soberanistas y tan en contra de la atención de los problemas públicos desde una perspectiva global. Pero la cuestión aquí es que todos están contribuyendo, por supuesto en distintas medidas, al calentamiento global. Es un problema global que requiere una solución global. Claro que hay cuestiones de justicia. Hay que ver quiénes son los que se llevan el crédito, quiénes son los que hacen más esfuerzo, pero muchas veces esto se convierte más que en un impulso para hacer lo más que se pueda en pretextos. Bueno, yo le tiro la bolita a alguien más, vamos a esperar, a lo mejor otro país lo resuelve por nosotros y entonces no tenemos que sacrificar. Ahora, por suerte, cada vez las renovables se han hecho más económicas, se vuelven más una alternativa, y entonces ya no es tanto este problema de sacrificar algo por lo otro, sino que cada vez más todos los países pueden contribuir. Entonces, más o menos alrededor de estos temas es que gira este artículo. Es en verdad complejo, incluso 10-15 minutos que toma este video no es suficiente para abordarlo, pero entonces yo los voy a invitar a leerlo por completo. Por favor, si tienen la oportunidad, también para mí es muy importante que lo compartan con algún empresario, con alguna institución académica. Si ustedes conocen algún profesor, a nosotros personalmente, pues lo que más nos ayudaría es que lo compartieran con profesores, ¿no? Porque lo pueden leer, pueden contribuir al conocimiento, nos pueden citar, para nosotros sería fantástico. Sin embargo, también, como les decía yo en el video sobre el Premio Nobel de Economía, pues muchas veces es de este tipo de textos que pueden sonar muy teóricos que surgen soluciones importantes de política pública. Entonces, mientras más se difunda a quien sea, no sé, gobiernos, cada quien, incluso jóvenes que después podrían hacer algo en un futuro, pues es más importante para nosotros. Así que aquí lo tienen abajo en los comentarios, también en la descripción del video. Espero que lo disfruten. Yo soy Emiliano Levario Saad, investigador de la Universidad de Heidelberg. Esto es Geopolítica con Emiliano. Hasta la próxima.